Vivimos en un planeta extraordinario, donde las plantas son parte esencial de los procesos que mantienen la vida. De las plantas disfrutamos los colores y el aroma de sus flores, sus frutos y los muchos beneficios que de ellas obtiene el ser humano. Nuestro país posee una de las floras de orquídeas más ricas del mundo. El Jardín Botánico Lancaster, ubicado en la provincia de Cartago, es una institución dedicada al estudio y la conservación de las plantas epífitas, con especial énfasis en las orquídeas. A diferencia de las plantas parásitas, las epífitas no causan daño a los árboles, pues no absorben los nutrientes que ellos producen, solo se sujetan a ellos. Las plantas epífitas se encuentran principalmente en las zonas tropicales, selvas húmedas y bosques lluviosos de la tierra. Con cerca de 30.000 especies, las orquídeas son la familia de plantas más grande y diversa del planeta. Se estima que 1 de cada 10 especies de plantas con flor que existen en la tierra es una orquídea. Jardín Botánico Lancaster. Los orígenes del Jardín Botánico Lancaster los podemos ubicar en la década de 1940, cuando un naturalista británico llamado Charles H. Lancaster vino a Costa Rica a cultivar café, y pronto se interesó también por el cultivo y estudio de orquídeas. El señor Lancaster fue un orquideólogo apasionado que cooperó con los más importantes taxónomos de orquídeas de su época. Con esmero, creó las bases del jardín que hoy lleva su nombre. Gracias a los esfuerzos conjuntos de la American Orchid Society y de la Stanley Smith Horticultural Trust, lo que se conocía como el Jardín de Don Carlos, le fue donado el 2 de marzo de 1973 a la Universidad de Costa Rica, con el compromiso de que lo transformara en un jardín botánico dedicado al estudio y la conservación de las orquídeas. Con dedicación y mucho esfuerzo, el Jardín Botánico Lancaster ha llegado a convertirse en una de las instituciones botánicas más activas e importantes del Neotrópico. Bueno, desde que el jardín fue donado a la Universidad de Costa Rica en el año 73, se ha mantenido una tradición en lo que es el cultivo, el estudio y la conservación de las orquídeas. Las razones son biológicas, porque es la familia de plantas más grande del planeta y en Costa Rica la familia con mayor número de especies, e históricas también, por la larga tradición inspirada en el trabajo de Charles Lancaster, que fue el fundador del jardín. Desde sus orígenes, el Jardín Lancaster ha sido reconocido internacionalmente como un centro para la exhibición, conservación e investigación de plantas epífitas tropicales, con énfasis en orquídeas. La familia Orchidaceae es la más grande del reino vegetal, con aproximadamente 800 géneros y 30.000 especies distribuidas en todos los continentes. En el Jardín Botánico Lancaster se cultivan más de 18.000 especímenes de orquídeas científicamente documentados de cerca de 1.000 especies, la mayoría nativas de Mesoamérica. El jardín tiene una extensión de 11 hectáreas, donde podemos encontrar colecciones de otras familias de plantas cultivadas en el campo, así como las colecciones de plantas cultivadas en los invernaderos y un bosque secundario. En el jardín se albergan más de 3.000 especies de plantas. Las colecciones de plantas en invernaderos provienen principalmente de expediciones botánicas realizadas a lo largo del país, así como plantas exóticas producto de donaciones e intercambios con instituciones botánicas de todo el mundo.
Muchas plantas de valor científico o sus partes indispensables para realizar su identificación, como las flores, son preservadas secas o herborizadas para conservarlas por largo tiempo en herbarios para su posterior estudio científico. La información asociada a estas plantas se incluye en inventarios y en bases de datos como Epidendra, sitio en Internet muy visitado que administra el personal científico del Jardín Botánico Lancaster. A partir de las colecciones de plantas, también se generan otras colecciones de referencia como, por ejemplo, flores en líquido, tejidos deshidratados para análisis de material genético, semillas y polinarios, por lo que las colecciones de orquídeas se convierten en un recurso esencial para los investigadores del jardín y de otras instituciones del mundo con las cuales se desarrollan proyectos de investigación conjuntos. Bromelias. El grupo de las bromelias es uno de los mejor adaptados a las condiciones climáticas del jardín. La mayoría de los miembros de esta familia se reconocen fácilmente por la disposición de sus hojas en roseta y por el gran colorido de sus inflorescencias, lo que les confiere un gran valor ornamental. El integrante más conocido de esta familia es la piña. En el jardín es frecuente observar árboles cubiertos por bromelias del género Tillandsia, así como especies epífitas que crecen también en el suelo. Cactus y suculentas. Otra de las colecciones importantes en el jardín son los cactus y suculentas, que son plantas con la capacidad de vivir durante cierto periodo sin agua y a altas temperaturas. En nuestro país crecen principalmente en el bosque tropical seco, aunque también hay muchas especies que crecen como epífitas en bosques húmedos. Esta colección está ubicada en un área acondicionada para tal propósito. En ella, el visitante podrá observar plantas de diversas familias, como por ejemplo los cactus, ágaves, crasuláceas, euforbiáceas y liliáceas, con adaptaciones para minimizar la pérdida de agua, como son la transformación de las hojas en espinas, tallos engrosados para almacenar agua y otras transformaciones anatómicas para absorber y almacenar agua. Investigación. En el año 2003, con la aprobación de su reglamento, el Jardín Botánico Lancaster se transformó oficialmente en una unidad de investigación adscrita a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Con la creación de su departamento de investigación, las actividades científicas del jardín han crecido de forma exponencial. Los resultados de la inversión realizada son extraordinarios y en una década el Jardín Botánico Lancaster se ha convertido en una figura de primer orden en el panorama internacional de las instituciones dedicadas al estudio y conservación de las orquídeas y en una de las unidades de investigación más productivas de la Universidad de Costa Rica en términos de publicaciones científicas.
Del año 2003 a la fecha, se han publicado más de 350 artículos científicos en revistas científicas arbitradas, la mayoría extranjeras, y se han descrito más de 200 especies nuevas para la ciencia. A través de sus sistemas informáticos, el Jardín Botánico Lancaster mantiene y alimenta en la web a Epidendra, una de las páginas científicas sobre orquídeas más reconocidas y visitadas del mundo. Además publica Lancasteriana, The International Journal on Orchideology, la única revista científica internacional dedicada enteramente a la ciencia de las orquídeas en todos sus aspectos, y da mantenimiento a una de las redes de colecciones naturales más destacadas del mundo para el estudio y conservación de las orquídeas. Finalmente, el Jardín Botánico Lancaster se ha convertido en un modelo de estrategia y metodología de investigación en el trópico americano, cuyos aportes han sido requeridos por instituciones latinoamericanas con las cuales la Universidad de Costa Rica ha suscrito acuerdos y proyectos de cooperación. Actualmente, los investigadores del Jardín Botánico Lancaster trabajan de forma preferencial, aunque no exclusiva, en la sistematización de la familia Orchidaceae, haciendo uso de la mayoría de las herramientas disponibles, incluyendo técnicas moleculares, la macro- y micromorfología, la fitogeografía y la ecología. Actualmente los esfuerzos se están enfocando más en entender cómo se ha originado esta diversidad extraordinaria de orquídeas y afortunadamente, gracias al trabajo de esos investigadores de renombre internacional que trabajan con nosotros, se ha ido atrayendo una cantidad de jóvenes investigadores que ya están participando de la mano con esos investigadores en proyectos de investigación y tenemos mucha fe de que estos jóvenes investigadores hagan pronto el relevo generacional para que el jardín continúe con ese énfasis en el estudio de las orquídeas y otras plantas epífitas. Los investigadores y las investigadoras del jardín participan también en labores docentes propias de la Universidad de Costa Rica. Tenemos una situación curiosa ahora. En los Estados Unidos y Europa, la gente ya casi no sale al campo para buscar plantas, porque todas las especies son especies conocidas. Aquí todavía faltan mucho para encontrar y describir de la flora tropical. Y yo creo que es más eficaz estar aquí. Podemos ir al campo para buscar material, la podemos cultivar aquí en el jardín y estudiar cuando hay flores. Es mucho mejor que estar en un museo, en cualquier parte, estudiando un material seco que fue colectado hace mucho. Pero realmente, como le digo, en los Estados Unidos y Europa casi han perdido interés en botánica de campo, porque ya tienen casi todo identificado. Pero aquí nos falta mucho. Es difícil ir al campo sin encontrar algo que no conocemos, que es algo nuevo. ¿Su especialidad cuál es? Bueno, las orquídeas, y tengo especial interés en las sobralias, las flores de un día, porque los que colectan material en el campo y la prensan no vale la pena. Las flores son tan delicadas, tan efímeras, que material prensado es muy difícil trabajar con eso. Pero aquí podemos cultivar las plantas, estudiar las flores en la madrugada cuando están buenas, frescas, hasta preparar material, pero tempranito, porque si uno espera mediodía ya están medio pasadas. Y efectivamente hemos descrito ya, bueno, estuve haciendo una lista de las especies de Centroamérica y conocemos 51 especies de sobralia. Y fue una sorpresa para mí darme cuenta que yo describí la mitad de esas 25 de las 51 especies. Y tenemos otras para describir tan pronto que florezcan en un día que estamos aquí para trabajar con las flores. Bueno, como producto de las actividades científicas se ha ido documentando e incrementando la colección de orquídeas que están aquí en el Jardín Botánico Lancaster. En este momento hay más de 17,000 plantas debidamente documentadas. Todas tienen diferentes tipos de registros y material de apoyo para poder hacer investigaciones posteriormente.
Heliconias. Las heliconias se ubican entre las especies tropicales más populares en cultivo como plantas ornamentales. Su aspecto es similar al de las musáceas y sus flores de vivos colores son polinizadas por colibríes, mientras que otras especies de aves dispersan sus frutos y semillas. El jardín posee una colección de cerca de 100 especies de heliconias nativas y exóticas que crecen junto a especies afines como aves del paraíso, marantáceas, musáceas, gingers y costus. Palmas. Las palmas y palmeras son consideradas un símbolo de los trópicos. Son una importante fuente de alimento, aceite, fibras y materiales para construcción. El jardín posee una colección de palmeras de diversos orígenes y una colección de palmas, en su mayoría nativas, que crecen en las partes más sombreadas del bosque secundario. El visitante puede observar especies como el pequivalle, Bactris gasipaes, muy apreciada por sus frutos comestibles, y plantas de gran valor ornamental del género Chamaedorea. Helechos. Uno de los proyectos más recientes del Jardín Botánico Lancaster es la colección de helechos, uno de los grupos de plantas más antiguos del mundo, pues aparecieron hace unos 360 millones de años. En la colección destaca una gran variedad de helechos arborescentes que se cultivan con fines paisajísticos, científicos y de conservación. Libros y publicaciones. Con más de 1.600 especies nativas, la diversidad de orquídeas en Costa Rica es extraordinaria, pues esta cantidad es equivalente a cerca de la mitad de las especies de orquídeas que se conocen del continente africano o de Brasil, un país con un territorio 100 veces más grande que el nuestro. Además de sus publicaciones científicas, el Jardín Botánico Lancaster ha producido muchas obras para dar a conocer esta diversidad de plantas. Un ejemplo es el libro Vanishing Beauty, que es un tributo de la Universidad de Costa Rica a la sorprendente variedad y frágil belleza de las orquídeas nativas de Costa Rica, y un reconocimiento al Jardín Botánico Lancaster por su larga tradición en investigación y conservación. Vanishing Beauty fue escrito por el profesor Franco Pupulin, con la colaboración de los más destacados especialistas de orquídeas del Neotrópico, para ilustrar en detalle los 180 géneros de orquídeas presentes en Costa Rica, con más de 1.000 impresionantes fotografías tomadas por el autor en las colecciones del Jardín Botánico Lancaster y en otras colecciones públicas y privadas.
Yo me ocupo básicamente de identificar la gran diversidad de orquídeas que hay en Costa Rica y en las regiones húmedas del trópico americano. Por hacer esto hemos debido, y yo personalmente me he ocupado de traer de vuelta a Costa Rica mucha documentación fundamental para entender la diversidad biológica del país, que por varias razones ha sido depositada en países que no son Costa Rica, por razones de cómo se ha desarrollado la exploración botánica en las regiones tropicales. Con base a estos documentos, hoy en día me ocupo básicamente de comparar lo que existe en los bosques de Costa Rica con lo que ya se conoce, lo que ya la ciencia conoce de las orquídeas americanas. Y en esta manera damos nombre a las plantas y en esta manera también descubrimos a menudo que hay muchas plantas que todavía no tienen nombre. Por esto he descrito yo de Costa Rica tal vez unas 50 especies de orquídeas, unas 100 tal vez de las regiones americanas. Y también he contribuido, es parte de mi trabajo, en recolectar datos que sirven para conservar estas plantas, porque nosotros visitamos los ambientes donde viven y entonces podemos emitir un juicio sobre su estado de conservación y diseñar de alguna manera alguna estrategia porque esta diversidad se conserve al futuro. Revista Lancasteriana. Otra de las publicaciones del Jardín Botánico es la revista científica Lancasteriana, que se dedica desde el año 2001 a la publicación de todo tipo de artículos de botánica, con especial atención a las epífitas, a la ecología, la evolución y la fisiología de las orquídeas, así como a revisiones de libros. Lancasteriana es una revista arbitrada que publica 3 veces al año trabajos originales en español o en inglés. Se distribuye en 350 instituciones en todo el mundo y se encuentra indexada en los sitios de mayor prestigio. Además, estamos participando muy activamente en proyectos de investigación con otras instituciones científicas en Europa y en Norteamérica. Y todo esto ha sido producto de un fuerte énfasis, de un trabajo muy serio, de un trabajo planificado que se ha sustentado en las colecciones, en el estudio de la diversidad dentro de las especies, lo cual ha permitido una mejor comprensión del concepto de especie y la diversidad de orquídeas que hay en Costa Rica y en otros países de la región mesoamericana. Bosque premontano. Otro de los atractivos del jardín es el bosque secundario premontano, que representa una de las pocas áreas recuperadas en la zona urbana del Valle Central. En 1973, año de inauguración del jardín, la mayor parte de los terrenos eran zonas de pastoreo y de cultivo abandonados. La sucesión natural recibió auxilio humano mediante el cultivo de especies nativas e introducidas muy variadas. Con una extensión de aproximadamente 6 hectáreas, el visitante puede encontrar especies nativas adaptadas al bosque secundario, especies de árboles de zonas más bajas y húmedas del país, plantas ornamentales terrestres, numerosas epífitas y aráceas trepadoras. El bosque secundario es también el hogar de gran cantidad de especies de aves, pequeños mamíferos, reptiles e insectos. Bambúes. Desde hace miles de años, diversos pueblos, sobre todo asiáticos, han utilizado bambúes como fuente de materiales para cientos de usos y alimentación. Como plantas ornamentales, su valor es cada día más apreciado. En el jardín, los visitantes podrán disfrutar de una de las colecciones más importantes de bambúes del país, y también de un exquisito jardín japonés, inaugurado recientemente,
el cual se construyó gracias a una donación del pueblo de Japón y a la ayuda de expertos japoneses, quienes realizaron los diseños y supervisaron su construcción. Voluntariado. El voluntariado es una fuerza importante para el mantenimiento y desarrollo del Jardín Botánico Lancaster. Cada año, voluntarios y voluntarias de diferentes edades y nacionalidades contribuyen con tareas fundamentales como el mantenimiento general del jardín, limpieza de senderos y el cuidado de las colecciones de plantas en campo e invernaderos. Voluntarios y voluntarias con formación profesional en campos afines a la botánica también contribuyen con la ejecución de tareas y actividades más específicas. Contribuciones o donaciones. Usted puede hacer la diferencia. Si usted quiere formar parte del grupo de apoyo del Jardín Botánico Lancaster, puede comunicarse al correo electrónico jardinbotánico.lancaster@ucr.ac.cr o al teléfono 2511-7939.